ellos, Darío Gómez, docentes que van a estar haciendo algunas preguntas, también algunas interrogantes. También Diana Elsa Aparicio, también nos acompaña el profesor Gerardo Barrios, que va a estar de manera virtual, y también la profesora Yasminet Pinzón, subdirectora técnico docente de redes sociales, que también nos va a estar acompañando el día de hoy porque vamos a estar despegando esas dudas. Pero ¿qué es la Ley 462? Vamos a verla a continuación. La Ley 462 del 18 de marzo de 2025, con sus reformas, tiene como objetivo rescatar el régimen de invalidez, vejez y muerte, además de elevar la calidad de gestión del sistema de servicios de salud. Como se lo he mencionado, hoy vamos a revelar las verdades y mentiras de la ley en este especial. Bien, vamos con las preguntas y las interrogantes, y para eso les doy la bienvenida a todo el panel. Recuerden, a los docentes también van a tener un periodo para poder hacer una repregunta, ya sea al director general de la institución o también al ex subdirector de la Caja del Seguro Social, el señor Francisco Bustamante. Empiezo con usted, profesor Darío Gómez, para que haga la primera interrogante de la noche. A toda la audiencia que nos está escuchando. Para nosotros los docentes es muy importante poder tener esta oportunidad de preguntarle al director de la Caja de Seguro Social una preocupación muy importante que tenemos, y es con respecto al sistema del PRA. Nosotros pagamos un plan de retiro anticipado llamado PRA y queríamos saber qué afecta, cómo puede afectar la Ley 462 en este caso, que tiene que ver directamente con lo que nosotros como docentes tenemos, que es la ley del PRA. Para responder, el señor Dinomó. La verdad, profesor, muchas gracias a todos y buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. El PRA es un plan de retiro, tal cual como le dice el profesor, de retiro anticipado. La ley 462 no tiene ninguna disposición sobre el plan de retiro anticipado, de tal manera que esta ley no cambia en lo más mínimo todas las condiciones que existen actualmente, en donde pues hay una cantidad de años que se llaman años de retiro anticipado, que como pensión puente tienen todos los docentes, y que algunos de ellos se acogen u otros dejan acumular el dinero hasta la edad de jubilación y lo reciben en una sola suma, todo ese ahorro que han hecho por todos estos años. Así que eso se sigue manteniendo. La ley 462, profesor, no hace ninguna referencia a este sistema de jubilación anticipado o retiro anticipado, y puede tener la seguridad de que eso se mantiene invariable, ¿no? Y como la edad de jubilación no cambia, en lo más mínimo tampoco cambia pues todas estas disposiciones de efectivamente tantos años, ¿no? De retiro anticipado antes de la edad de jubilación que se tenía como edad de referencia en la ley 51. Profesor Darío tenía otra interrogante. Sí, con respecto a eso, una de las preocupaciones era el hecho de nosotros nos jubilamos a los 62 los varones, pero si tuviéramos que seguir trabajando para poder llegar a cumplir con las cuotas o aumentar más el tiempo de trabajo, eso implicaría también que el PRA tendríamos que seguir pagándolo igual, o eso cuando uno termina el hecho del término de jubilación implicaría algo con la ley 462, o totalmente paralelo y separado. Totalmente paralelo y separado, tal cual como lo está diciendo. Hoy algunos docentes, incluso con la ley que estaba vigente hasta hace poco, la ley 51, terminaban trabajando más tiempo para completar de acuerdo a las disposiciones de la ley 51 en el sistema de beneficio definido sus cuotas, y simplemente de manera paralela funcionaba el PRA y ellos podían acogerse a esa suma de retiro único a la edad de referencia que marcaba la ley 51, mientras terminaban de acumular sus cuotas y tenían su pensión. Realmente el PRA funciona como un plan de ahorro cuando no lo ejerce de forma como jubilación anticipada o pensión puente de retiro anticipado, y ese ahorro pues lo reciben las mujeres a los 57 y 62 o a la edad que dispongan retirarse efectivamente al haber acumulado sus 240 cuotas que como mínimo exige la ley 51, ¿no? Muchas gracias, señor Dinomón. Vamos con la siguiente pregunta. Para eso, la profesora Diana Elsa Aparicio tiene el interrogante. Buenas noches, profesora. Buenas noches.
Sí, si bien es cierto, hay muchas dudas, hay muchas preguntas en las redes sociales, en medios de comunicación y mucha angustia por parte de la población en general y por supuesto de los docentes. Queremos saber de parte del director, el licenciado Dino Mon, ¿se va a tocar o se nos va a aumentar la edad de jubilación a unos años? La verdad es que la ley lo que dispone, en este momento la respuesta es un no, porque la ley no dispone incremento, profesora, de la edad de jubilación. La ley lo que dispone es un compromiso de una revisión técnica de este parámetro en 6 años más adelante por una comisión de expertos tripartitas e independientes que van a analizar este tema, pero que van a hacer recomendaciones a la nueva asamblea y al nuevo gobierno que estará en vigor en ese momento, y ellos tomarán la decisión de si acogen las recomendaciones o no la acogen. De tal manera de que si tuviéramos que dar una respuesta contundente, la respuesta es la edad de jubilación no cambia hoy ni hacia el futuro, a menos que una ley cambie esto que ya está dispuesto en la ley 462. ¿Tiene alguna repregunta, profesor? Ok, entonces podemos decir que por el momento estamos seguros de que la edad de jubilación no va a ser aumentada hasta el periodo de los 6 años que usted menciona. Sí, en ese periodo la edad de jubilación lo que va a pasar es que está sujeta a un análisis, pero ese análisis también está sujeto a aquel análisis de, ahora sí que la Asamblea Nacional, que tiene por constitución el deber de hacer efectivamente un estudio profundo de lo que se está presentando, y habría que presentar una modificación justamente si a los 6 años esta comisión tripartita recomendara y se acoge esa recomendación para enviar al Pleno de la Asamblea. Señor Francisco, algo que agregar en cuanto a la edad de la jubilación, que es una de las preocupaciones que se ha dado a mostrar a través de las redes sociales. Nada. Está claro todo. Ok. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Es de el docente que se encuentra a través de vía Zoom, el profesor Gerardo Barrios. Profesor, para que nos dé a conocer su interrogante de esta noche, responderá el señor Francisco Bustamante. Buenas noches, Panamá. Buenas noches, señores panelistas. Una de las interrogantes que surge es que los trabajadores informales o esos trabajadores TEFA que solo acumulan de 4 a 5 cuotas anuales, ¿tendrán la posibilidad de jubilarse con esta nueva ley 462? Explíquenos, por favor. Sí, gracias por la oportunidad, gracias por la pregunta. Definitivamente uno de los grandes aportes de la ley es que ese segmento de población que usualmente no podía jubilarse porque no lograba acumular cuotas en la cuantía que establece la ley, una de las grandes ventajas de esta ley es que justamente recoge ese segmento y le da la oportunidad de que se puedan acoger a una pensión, cosa que hasta ahora no existía. Bien, profesor, ¿tiene alguna repregunta? Sí, claro. Entonces, quiere decir que si yo trabajo 4, 5, 10 años informal, que acumulando 4 cuotas solamente hago 40 y después de esas 40 entro al sistema, entonces esas 40 se me van a acumular. Se van a acumular y le doy algo más. Esas cuotas, como van en un lapso de tiempo largo, tienen el beneficio del interés y van a ir acumulando intereses hasta que llega la edad que le toca. O sea que va a ser sensiblemente, significativamente un valor para esa persona a pesar de lo exiguo que es. Y es más, si todavía lo que él obtiene no llega a 144 balboas al mes, el programa le complementa para garantizarle un mínimo a una persona que hoy no tiene ningún derecho. Muchas gracias. Bien, también tenemos información desde las redes sociales con la profesora Yasminet, que nos acompaña también esta noche. Profesora, bienvenida. Muy buenas noches. Sí, en redes sociales tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los privilegios o las contras si me cambio del sistema viejo al nuevo? Tengo 304 cuotas y me faltan 6 años para jubilarme.
Bien, reitero la pregunta para que el señor Bustamante o el señor Dinomón puedan contestar, es la siguiente. ¿Cuáles son los privilegios y los contras si me cambio del sistema viejo al nuevo? Tengo 304 cuotas y me faltan 6 años para jubilarme. A ver. Bien, por lo que me dice, asumo que es una persona que está dentro del periodo que da la ley para jubilarse con igualdad de condiciones, sea sistema de beneficio definido, sea el mixto. Vamos a entrar más adelante en ese tema con mayor detalle, pero definitivamente, si la persona se muda de sistema, tiene la posibilidad de que pueda obtener una pensión más alta. Voy más allá. La persona va a poder hacer el cálculo directamente con una aplicación que va a estar a su disposición y podrá tomar la decisión de quedarse en el sistema actual o migrar. Y repito, puede mejorar su pensión y tiene un año plazo para tomar la decisión. Bien, para agregar al señor Dinomón. Sí, yo creo que valdría la pena agregar a la contestación del doctor Bustamante lo siguiente. Toda persona que viene del sistema de beneficio definido, que es donde está el casi 80% de los maestros, 38.000 maestros están en el sistema de beneficio definido y unos 10.000 maestros están en el sistema mixto. A los del sistema de beneficio definido no les cambia la vida, pero sí es importante decir que ellos van a conservar todos los beneficios que tenían de la ley 51, pero si el cambio resulta más favorable, lo pueden hacer tal cual como dice el doctor Bustamante, siempre y cuando en los 12 primeros meses de esta reforma toman esa decisión. Es muy probable que todas las personas que estén en el sistema de beneficio definido no les convenga el cambio, les convenga ese sistema, porque recuerden que ese sistema murió en el año 2005 y no se revivió ni se ha revivido después de 20 años por lo infactible que era, porque generaba muchos beneficios que para el país no eran financiables. Por lo tanto, muchas de estas personas, aproximadamente 38.000 maestros de los 48.000 que hay, indudablemente, seguramente como un 95% le va a convenir quedarse ahí, alguno que otro que efectivamente tiene salarios bastante altos, puede que le convenga el nuevo sistema y ahí tienen que hacer su cálculo y tal cual como dice el doctor Bustamante, van a tener la herramienta para poder hacerlo y tomar su decisión, pero es opcional, no es obligatorio, así que tú te quedas siempre con la mejor pensión que tienen. Ahora, los del sistema mixto es nuestro entender que es al contrario, más o menos al 95% de los del sistema mixto que le falten 7 años o menos para jubilarse, que son los que tienen la opción de cambiarse, porque a los que le faltan más de 7 años ya entran automáticamente en el nuevo sistema, a esos que le faltan 7 años o menos, el 95% de ellos le va a convenir cambiarse de sistema, porque el nuevo sistema les da muchísimo más reconocimiento de sus aportes y mejor interés. Sin embargo, habrá un 5% de esa población del sistema mixto que efectivamente es un sistema que es una mixtura de un sistema de beneficio definido o solidario y un sistema de ahorro, puede que como le quedan tan poquito tiempo para la jubilación, el sistema mixto tal cual como lo tienen le convenga más. Y esos se deben de quedar en ese sistema y también van a tener la posibilidad de hacer su cálculo y quedarse con la pensión que mejor le convenga. Es opcional y siempre buscando que la persona, en este caso, tenga la mejor pensión que el sistema le puede dar. Bien, ¿alguna interrogante, profesor Darío? Con respecto a esto, lo que está hablando el director Dinomón, que le agradecemos ante todo las respuestas muy concretas, yo pienso que una de las preocupaciones que tenemos los docentes es ese cambio que hablamos de los 3 sistemas que o desconocemos el contenido de la ley, cómo funciona, por qué yo pertenezco al sistema solidario, por qué si me va a perjudicar este cambio del nuevo sistema mixto a la nueva ley. Yo pienso que por ahí debería hacer un poco más de docencia con respecto al hecho de qué me puede a mí afectar, por qué yo estoy en contra o a favor de este momento, ¿no? Yo creo que es muy atinada su pregunta, profesor, por lo siguiente. Todos los maestros tienen que entender que cuando sale una ley, y lo he repetido ya varias veces,
Desgraciadamente la ley solo contiene el texto de lo que se reformó, y más esta que es una actualización de la ley 51. Pero es después de un mes, mes y medio cuando sale el texto único, y por eso a veces no tenemos el 100% de toda la ley, y por supuesto no podemos construir un hilo conductor que nos permita, si no conocíamos la ley anterior, saber qué cambió definitivamente y comenzamos a sacar de contexto todos los temas. Voy a explicar correctamente cómo es la interpretación de la ley. En el año 2005 el sistema cambia, y cambia creando un nuevo sistema que se llama sistema mixto. Todo aquel que entró a laborar por primera vez a partir del año 2007 en adelante queda en el sistema mixto, profesor. Y todo aquel antes del 2007 está en el sistema de beneficio definido, a menos que tuviese en ese momento, que era el 1 de enero del 2005, menos de 35 años o menos, en donde tenían la opción de cambiarse al sistema mixto. Si no se cambiaba, y era algo que tenía que hacer directamente la persona, se quedaba en el sistema de beneficio definido. Pero una vez que se tomaba esa decisión antes del 2007, se quedaba encerrado allí, profesor, y nunca más se iban a tocar sus beneficios. Entonces, todas esas personas que están en el sistema de beneficio definido, que mal le llaman sistema solidario, hoy, para efectos de los maestros, suman unos 38.000 maestros más o menos. Y solo del grupo magisterial tenemos 10.000 maestros dentro del sistema mixto. Todo aproximado, ¿no? Siempre es números más, números menos. Entonces, quiere decir que al casi 80% de la población no le cambió la vida. La nueva ley no toca el sistema solidario, les deja exactamente los mismos beneficios, exactamente las mismas prebendas que tenían en su programa, y solo los que entraron a partir del 2007 quedaron en el sistema mixto. Y quedaron en el sistema mixto, ¿por qué, profesor? Porque en ese momento, 20 años atrás, el gobierno que estaba de turno vio que era muy infactible el sistema de beneficio definido, lo cual hacía necesario ese cambio. La nueva ley no revive el sistema de beneficio definido, pero le sigue dando los mismos beneficios a los 38.000 maestros que pertenecen allí y a los que están en el sistema mixto. ¿Qué se dio cuenta la nueva ley? Que, hombre, en esa reforma del 2005 hubo un problema. El sistema mixto, si bien tenía que dar un poco menos de beneficio de pensión, no dio un poco menos, dio mucho menos. Entonces había que arreglar ese problema y mejorarle las pensiones a esos 10.000 maestros que iban a tener una pensión muy baja, que por efecto de graduación no había quedado bien graduado ese cálculo técnico en ese momento. ¿Y qué hace la ley 462? Mejora sensiblemente las pensiones de esos 10.000, porque todavía no había habido ningún jubilado. Entonces este era el momento para esas asimetrías que había tan grandes, esa brecha tan grande entre lo que iban a recibir los de beneficio definido y lo que iban a recibir los del sistema mixto, se arreglara. Entonces, ¿qué provoca la ley 462? Deja igual o mejores pensiones para los del sistema de beneficio definido y mejora sensiblemente las pensiones del sistema mixto. ¿Y por qué las mejora? Porque en el sistema mixto te sacaban de tu sueldo el 15% en cuota obrero patronal, pero te depositaban solo el 10% en tu cuenta de ahorro, mientras que la nueva ley te saca el mismo 15%, pero te deposita el 15%. No hay que ser muy aritmético para saber que si te están depositando 5% más en exceso de 10, te están depositando el 50% más de aporte, por lo tanto tu pensión va a mejorar sensiblemente, como veremos más adelante en los ejemplos que haremos para ustedes. Profesora. Sí, cómo no. En efecto, entonces estamos claros de que nos acogemos a esa ley y pues interesante de que todos los docentes estén claros pues de que van a gozar de el beneficio según el que ellos escojan, el que mejor les convenga. Así ¿sí? es, pero al 80%, profesora, no le cambia nada. Y al que ya le había cambiado desde hace 20 años, se le mejora. Claro. Eso es lo importante. Al 80% de los maestros no se les tocan sus beneficios. Y al 20%, que hace 20 años se le tocaron los beneficios, se le mejora sensiblemente. Entonces, indudablemente tenemos una mejor ley para un grupo como el que hoy efectivamente nos toca hablar de él en este programa, ¿no? Bien, el profesor Gerardo se mantiene en Zoom. ¿Tiene alguna interrogante, profesor?
Sí, el licenciado Dino Mon lo ha explicado perfectamente. Entonces, vuelvo y repregunto, esos beneficios igual lo van a mantener la población TEFA y la población que solamente cotizan menos cuotas, 5 cuotas, 6 cuotas, 8 cuotas anuales. Doctor Bustamante. Sí, gracias. Sí, definitivamente, y gracias por la pregunta. Insisto, el grupo de trabajadores formales, como son los educadores, están en la pirámide de los trabajadores que tienen tiempos garantizados de empleo y estabilidad de ingresos. Estos trabajadores que usted vuelve a preguntarme, que son los eventuales, muchos del sector agropecuario, muchos que no están dentro de esta categoría por sus calificaciones, por la naturaleza de sus actividades, la ley también los protege. Y repito y añado, esta ley agarra y protege ese estrato inferior en términos de ingresos de la sociedad que hoy no está siendo considerado y que en algún momento de su vida cotizó y que lo más que aspiraba era que le hacían un reembolso lo que aplicó y hasta ahí llegaba. Ahora tiene derecho a una pensión y si lo que él acumula no llega a 144, el Estado la caja le complementa para darle un mínimo que hoy no tiene. Entonces sí, reitero, no solamente los maestros en su totalidad salen bien atendidos por la nueva ley, se le preservan los derechos y se mejoran los de 1/3 de ellos, sino que además ese segmento que estaba fuera también se incorpora en la nueva ley y son atendidos. Bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Usted puede enviar sus interrogantes a través de nuestra cuenta de X, @CERTVNoticias. Ahí haga la pregunta que el director general de la Caja del Seguro Social, Dino Mon, y también el ex subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante, estarán respondiendo esas interrogantes. Al regresar vamos a estar ampliando más sobre la ley 462. Vamos a la pausa, al regresar hay más. ¡24 fueron las selecciones nacionales que participaron en la Copa del Mundo en 1994, donde Brasil la ganó por penales. 24, este fue el número que utilizó Kobe Bryant en la segunda mitad de su carrera con Los Ángeles Lakers, donde ganó 2 de sus 5 anillos y fue el MVP de las finales de la NBA. 24, Novak Djokovic ganó su Grand Slam número 24 en el US Open del 2023, rindiendo homenaje a Kobe Bryant con su camiseta. El número 24 ha marcado historia y tú puedes ser parte de ella. Sintoniza CERTV Deportes por la pantalla Tigo, Canal 24, la casa del deporte panameño. Con la reforma de la Caja del Seguro Social, las pensiones se ajustarán al valor del costo de la vida de todos los años. Así las pensiones mantendrán el poder de compra. Ese es un beneficio para los pensionados. Gobierno Nacional, con paso firme. Este fin de semana, CERTV y CERTV Deportes lo dieron todo. Desde la emoción del Campeonato Central Caribbean Cup de Karate 2025, pasando por las vibrantes finales del torneo Elevate Summer League de voleibol, hasta la intensidad del Ironman 70.3. Y como si fuera poco, también estuvimos presentes en la tradición y alegría del Festival de la Caña de Azúcar en PC. Todo gracias al profesionalismo y entrega del gran equipo humano y técnico de CERTV. Deporte, cultura y pasión. CERTV y CERTV Deportes. Este martes, a las 8 de la mañana, CERTV y The Panama International Hotel School te trae De la mano del chef. Aprende con el chef e instructor Francisco Castro la técnica de cocina del sauté, método para cocinar alimentos en una sartén con poca cantidad de grasa. Esta receta es un pollo en la sartén con una salsa de hongo que vamos a hacer en la misma sartén donde cocinamos el pollo. Conoce al chef Reinaldo Rodríguez desde el restaurante Maral en Masterclass
Díaz, Roberto Jean-François, director de Educación Continua, nos explica uno de los seminarios ofrecidos en The Panama International Hotel School. Tenemos que tener los mejores profesionales formados y en formación. Prepara un delicioso cóctel 5 estrellas bajo la guía del profesor Victorino Arcia, de la mano del chef, este martes a las 8 de la mañana. En este verano, somos CERTV. Esta noche, en Mi Gente, Cito se trasladó al corregimiento de Betania, la primera urbanización que se diseñó en las afueras de la ciudad capital. Vamos a conocer sus lugares icónicos, ya sean deportivos, culturales, pero sobre todo, su gente. Que aún conserva sus paisajes naturales y su atractivo original. Betania ha ido creciendo enormemente. Venimos desarrollando el boxeo, yo era pupilo de la gran leyenda Ismael Laguna. La lucha llegó hasta la cúspide, que nosotros llegamos a llenar el Nuevo Panamá, que no cabía el clásico alfiler. Mi Gente, Betania, un corregimiento que no termina de crecer. Esta noche, a las 8, en este verano, somos CERTV. Visitamos la feria de innovación tecnológica más importante del año. Lo que están viendo a mi alrededor es la grandiosa infraestructura de Huawei, que presenta su nueva tecnología para el 2025, principalmente la inteligencia artificial, que se está convirtiendo poco a poco en nuestro aliado principal. Un evento que reunió a más de 100.000 visitantes, más de 2.700 expositores. Conocerás cómo Huawei desplegó el potencial de la inteligencia artificial en Mobile World Congress. Acompaña a Gustavo Zurita desde Barcelona, España. Estamos pensando siempre en que el usuario esté muy cómodo con lo que está haciendo. Entonces él es siempre el centro de diseño para Huawei. Conectados este martes a las 8 de la noche. En este verano somos CERTV. Bien, estamos de regreso con más de este programa especial, Verdades y Mentiras, sobre la Ley 462 de la Caja del Seguro Social. Y justamente los programas existentes de la Caja del Seguro Social son el sistema de beneficio o conocido como sistema solidario. También hay una jubilación según la Ley 51, el sistema mixto y el sistema de capitalización individual con garantías solidaria. Esto es lo que es hasta el momento. Sin embargo, vamos a despegar algunas dudas que tienen los docentes y con la siguiente pregunta que nos hará la profesora Dianelsa Aparicio. Profesora. Claro que sí. Una de esas es ¿por qué el fondo de las pensiones en cierto periodo de años se va a pasar a bancos privados y no estatales? A ver, no sé si usted quiere... Bueno, indudablemente al día de hoy, y no es un tema de esta ley, la Caja del Seguro Social hace sus inversiones utilizando su departamento o su unidad técnica de inversiones, haciendo las mismas tanto en bancos estatales como en bancos privados. Eso no es lo que ha cambiado en la ley. En la ley lo que se ha hecho es producir una cantidad de instrumentos adicionales de inversión que no se tenían en la ley actual y que dado los cambios que hay en el mundo y principalmente con los riesgos de tener todo concentrado en cierto tipo de instrumentos, la ley fue un poquito más allá, siempre diversificando en instrumentos seguros, pero dándole la posibilidad a la caja de poder tener un mejor rendimiento al que actualmente tiene. Y además le dio la posibilidad de poder manejar cierto tipo de instrumentos o adquirir cierto tipo de instrumentos a través de terceros. A eso es lo que se llama los administradores de inversiones. No es que la caja no haga sus inversiones. Lo que dice la ley es, si hay instrumentos que dan buen rendimiento, pero que tú no puedes, Caja del Seguro Social, adquirirlos por ti misma, puedes utilizar terceros que son los que están empoderados por los que emiten esos instrumentos para poder que tú puedas llegar a tenerlos. Por ejemplo, siempre pongo BlackRock, que hoy está tan de moda en este país. Si tú quieres comprar acciones de BlackRock, la caja no puede ir
y comprarlas en el mercado. Necesariamente tiene que utilizar a los que están empoderados o a los que ha autorizado BlackRock para que puedan ellos ofrecerte las acciones. Una vez que ellos te las ofrecen, tú utilizas a estos terceros para comprarlas, las metes en tu portafolio y obtendrás los rendimientos que habías tú determinado que complementaban lo que ya ganabas a nivel local o a nivel de toda la composición de la cartera que tenía. Eso es lo que se dice, que tienes hasta el 10% de las reservas invertibles para poder utilizar estos mecanismos de terceros y poder lograr comprar instrumentos que realmente redunden en beneficio del rendimiento de los asegurados, tal cual como lo hace el fondo SIACAP o el Fondo de Ahorro de Panamá. Y tienes hasta el 90% para colocar a través de el Banco Nacional y la Caja de Ahorro como administradores. No estamos hablando de ellos como emisores de inversión o como oferentes de depósito, sino como esos terceros que te pueden ayudar a invertir esos fondos. Así que es un poquito el enredo que tiene la gente, y ese 90-10 es justamente a quién le vas a dar esos fondos para que consiga el mejor rendimiento a través de la adquisición de instrumentos que, una vez que te los consigan, queda en el portafolio de la caja y la caja es la dueña. Eso no se está privatizando. El dueño de los fondos es la caja y por ende todos los asegurados, ¿no? Bien, perfecto. Hay otra pregunta, señor Bustamante. Están pidiendo que si nos puede explicar los 3 sistemas que ya existen. Sistema de beneficio definido, conocido como solidario, también el sistema mixto y el sistema de cuenta individual, para que nos pueda dar una explicación y un pantallazo de los mismos. Bien, mira, cuenta individual siempre ha existido. Desde el momento que una persona se acoge a su pensión, que se acerca a la Caja del Seguro Social, de los archivos de la institución se construye la cuenta de la persona y se le va a pagar de acuerdo a lo que ella ha contribuido en su vida laboral. Así que cuenta individual se existe, es el instrumento como se calcula. Bien, sistema exclusivo de beneficio definido es un sistema de reparto. Es un sistema donde todo el mundo pone en la misma olla y a todos se le da el mismo porcentaje de beneficio. Ese sistema, como bien se ha venido diciendo por el director y ustedes mismos, con la reforma del año 2005 quedó cerrado, es decir, no entraron más cotizantes. Y es un sistema llamado a desaparecer porque los que hoy son cotizantes, mañana son beneficiarios. Y cada vez hay menos cotizantes y hay más beneficiarios, y eso produce el descalce entre ingresos y egresos, por lo cual una reforma era inevitable, habida cuenta que en el tiempo que hemos pasado desde el 2005, las reservas que debieron haber sido constituidas no se hicieron. Los aportes que debió haber hecho el Estado no se hicieron. Y entonces tenemos la crisis de capacidad de pago de ese programa. Ese es uno. Como una transición en la ley del 2005, la ley 51, se crea un sistema que es llamado mixto, que tiene 2 subcomponentes. Un subcomponente llamado de beneficio solidario, que se aplica sobre los primeros $500 que las personas ganaban y sobre la diferencia que se capitalizaba con la tasa de 13,5% que había en aquel momento, un 15%. Entonces, ¿qué sucede? Resultaba ser que la parte que crecía más y que iba a generar los beneficios era exigua. En aquella época el ingreso medio estaba entre 500 y $600, de tal manera de que era muy poco dinero el que cotizaba para hacer el fondo que iba a generar ahorro. Ese sistema, como ya hemos venido hablando, tiene la gran desventaja de que tiene los vicios del pasado y no tiene las ventajas de un sistema de capitalización personal. Entonces daba pensiones inferiores a lo del sistema de beneficio definido. Habida cuenta de esta situación y que es imposible para el Estado financiar los descalces financieros entre ingresos y egresos del sistema de beneficio definido y de poder generar rendimientos dada la estructura del mixto, es que era inevitable una reforma.
Y ahí surge el modelo actual, que es el de capitalización con garantía solidaria, que consiste en que ahora la totalidad de lo que aporta el trabajador va a una cuenta de capitalización. Y aquí viene la gran diferencia. Como estamos trabajando en un horizonte de vida de 40 años, que es lo normal en una persona que entra a los 22 años al mercado de trabajo hasta los 62, en esos 40 años que esa persona labora, el poder reproductivo del interés compuesto, interés que genera interés y que se va capitalizando todos los años, es lo que le da potencia y poder a generar el capital, que es el que va a permitir sustentar mejores pensiones para los trabajadores. Eso sería, a muy a grosso modo, los tres sistemas. Uno cerrado, que ya está en su fase de extinción, uno moribundo, que tiene una situación que perjudica a los miembros que hay y se abre la puerta que vayan al de capitalización, y uno que están haciendo, que es el de capitalización personal, que va a permitir que, aprovechando ese horizonte de vida laboral y aprovechando el poder reproductivo de la tasa de interés compuesto, genere los capitales para que cada persona que entra al mercado de trabajo de ahora en adelante pueda tener muchas mejores pensiones que lo que tiene el sistema mixto. Bien, gracias, señor Bustamante, por la explicación. Profesor, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo pienso que una de las preocupaciones que tenemos, no solamente los docentes, sino también toda la población, es con respecto a cada uno de los sistemas. Nosotros como seres humanos siempre hacemos cálculos, ¿no? Fórmulas, me sale de esta manera, me sale de otra. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que con tanta información hay alguna desinformación también que no llega a las bases o no llega al pueblo en sí? Porque el pueblo de a pie, como decimos, a lo mejor no entiende toda la dinámica de esta explicación, para que ellos puedan saber, ok, si yo cobro $600 en mi caminar, hacia dónde, cuántos años tengo que trabajar para yo tener una jubilación con el nuevo sistema que me dé a mí un beneficio verdadero de una pensión digna para cuando ya esté yo en mis años de juventud hermosa, ¿no? Sí, yo creo, profesor, que hay que hacer un parteaguas en la explicación para que todos los panameños entiendan, ¿no? Primero, por supuesto, está la población docente a la cual nos debemos en este programa, y que es importante decirles y volver a reiterarles: el sistema de beneficio definido o el sistema solidario no cambió, y por ende el 80% del profesorado, de los maestros, tienen sus mismos beneficios. Lo que me he encontrado es que después de 20 años tampoco saben cómo se calcula sus beneficios, así que lo voy a repetir. Todos los que pertenecen al sistema solidario, ¿cómo se les calcula su pensión? Como el 60% del salario de los mejores 10 años que hayan cotizado, más 1.25% adicional por cada año en exceso a los 20 sobre el mismo promedio salarial de los 20 años. Esa es una fórmula que todo mundo maneja, pero es la que ha traído más consecuencias en toda la desinformación. ¿Por qué, profesor? Porque la siguen repitiendo incluso para los 10.000 maestros que no les aplica esa fórmula. Esa fórmula ya murió, nadie la puede utilizar, no pueden calcular las pensiones de esa manera, por más sencilla que sea, porque no estaba en cuidados intensivos, estaba muerto. Por lo menos algo que está en cuidados intensivos lo puedes revivir. Esto se murió, caput, no más. Entonces, ¿qué fórmula tienen los 10.000 que quedaban en el sistema mixto, que son los únicos que se tienen que preocupar? Una fórmula principalmente de ahorro, que ya tenían 20 años con ella. Lo que pasa es que nunca se habían preocupado por ver cómo se calculaba su pensión en esa fórmula de ahorro. No es tan fácil, porque la pensión se calcula con base a lo que vas acumulando en la cuenta, incluso aunque sea un sistema mixto, porque era una mezcla de un sistema solidario hasta los primeros $500 de tu salario, y después de $500 hacia arriba, lo que quedaba de tu salario ahí te lo capitalizaban de acuerdo a la cuota obrero patronal con una tasa de interés, y de ese total que llegabas a tener ahorrado en la edad de jubilación se hacía una fórmula que en el reglamento aparecía
la ley del 2005, hoy se habla de factor de pensionamiento como si fuera nuevo. Eso ya estaba en la ley del 2005. Nada más que lo trajimos a la nueva ley porque estaba en el reglamento. En ese momento no se produjo porque es una tabla que va cambiando cada 10 años a medida que las condiciones demográficas van cambiando. Y bueno, lo que hicimos fue reproducir lo que estaba en el reglamento en la nueva ley. Eso ya existía. Entonces, ese factor de pensionamiento lo que te dice es cuánta pensión mensual recibes por cada $1,000 de ahorro que tú tienes a la edad de jubilación. Entonces no es tan fácil el cálculo, hay que hacerlo, no puede ser una formulita memotécnica que utilizamos para hacer los cálculos, pero eso mismo pasaba hace 20 años, el que no lo podamos hacer ahora tampoco hace 20 años lo hicimos. ¿Qué vamos a hacer en Mi Caja Digital? Vamos a disponibilizar el cálculo, profesor, para todos los panameños en el sistema mixto y en el sistema de beneficio definido. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Si tú perteneces al sistema de beneficio definido, te va a salir cuál es la pensión que tienes proyectadamente, porque si todavía no te has jubilado, claro, el sistema te va a permitir que tú pongas cuántos salarios vas a cotizar de aquí hasta que te jubiles para que puedas hacer la proyección y te va a salir cuánto es tu pensión del sistema solidario y te va a permitir proyectar cuánto sería la pensión del nuevo sistema de capitalización con garantía solidaria para que tú tomes la decisión de si te quieres cambiar o no. Si la del sistema nuevo te sale mayor, pues te cambias, obviamente. Si te sale menor, pues te quedas como está. Así que siempre vas a tener lo mejor. A los del sistema mixto, que le falten 7 años o menos, profesor, ¿qué le va a decir Mi Caja Digital? En poco, porque estamos poniendo en orden todos los cálculos que nadie hizo en toda la vida. Ahora nos los están pidiendo en una semana. Efectivamente, lo que te va a salir es cuánto era tu aproximado de pensión en el sistema mixto y cuánto es en el nuevo sistema para que tú tomes la decisión de si te quedas o te cambies. Y a los que están en el sistema mixto, que le faltan más de 7 años para jubilarse, nada más le va a salir la proyección de cuánto sería su pensión en el sistema nuevo, porque esos entran automáticamente, al igual que todos los que entran por primera vez a cotizar en el sistema. Así es que se va a manejar y no se puede dar una reglita de cómo se calcula porque hay que hacer alguna matemática que ya la verán en el siguiente segmento, que no es difícil, pero que no es una regla porque es un sistema en donde mientras más tú cotizas, más recibes como pensión. Mientras menos cotizas, menos recibes, ¿no? ¿Ok? Bien, señor Dinomón va a estar más adelante explicando con gráficas cuánto sería el sueldo y cómo serían esas pensiones. Sin embargo, tenemos acá un ejemplo también para que ustedes puedan observar en casa en estos momentos. Ahí está, para hombres en la edad de pensiones, en el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social. Si inicia a laborar a los 22 años, el ejemplo culmina a los 62 años, es decir, 40 años, haciendo un total de 240 cuotas, con un salario mensual de $500, 6 meses por año. En el sistema viejo, que así es conocido, estaría devengando una pensión de $300 mensuales. En el sistema mixto, $267 mensuales. Y en el sistema nuevo, $441 mensuales si capitaliza el 4% anual. Y esto ahora nos lo va a explicar un poco más el señor Dinomón. Vamos a ver ahora también con el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, pero para mujeres. Se ingresa a laborar a 22 años y culmina a los 57, 35 años, 263 cuotas, $625 mensuales, 6 meses por año. En el sistema viejo estaría recibiendo $383 mensuales. En el sistema mixto, $323 mensuales. Y en el sistema nuevo, $395 si capitaliza el 4%. Para responder, el señor Bustamante quería decir algo sobre esto. No. Para que vean cómo es parte de eso que se calcula. Sí, lo que podemos decir es que, como ustedes ven, estamos hablando de un horizonte de 40 años, que es lo que las personas viven. Y los ejemplos hablan de periodos de 6 meses. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que hay cierta dispersión entre las personas que cotizan. No todos los trabajadores cotizan 12 meses continuos. Hay unos que cotizan 6, otros 9, otros 8, 10. Entonces, el ejemplo trata de recoger es la vida laboral en distintos escenarios con distintas cuotas, de tal manera de que podamos cubrir la mayor
capacidad, la mejor manera posible esos horizontes personales de trabajo de las personas. Eso es lo que pudiéramos añadir y que realmente demuestra de que mientras tú estés en el sistema y estés aportando y estés capitalizando, es decir, estés generando intereses, tus aportes están creciendo, lo cual te va a dar la pensión mejor al fin del periodo. El señor Mon quería aportar algo. Sí, yo lo que creo es que es importante decirle, es parte de esto que hablamos de verdades y mentiras. Yo creo que es una mentira hacer el cálculo tomando 20 años de cuota, porque si tú tomas solo 20 años, quiere decir que todo el mundo, si tomas que la edad de jubilación es 62 para un hombre, quiere decir que todos los hombres entran a trabajar a los 42 años. Eso no es cierto, y menos en el caso de un maestro. De lo que quiere decir cuando dices 240 cuotas, es que si tú entras a trabajar a los 22 años y te vas a jubilar a los 62, puede pasar que algunos años puedes cotizar y otros años no, dentro del espacio de tu vida laboral de 40 años. Quiere decir que la mitad del tiempo de los 40 años, si son 6 cuotas por año, cotizaste y la mitad del tiempo no cotizaste. No es válido decir que yo entro a los 42 y solo trabajo 20 años continuos, a decir que entro a los 22 y cotizo la mitad de mi vida, es decir, cotizo 20 años dentro de los 40, porque hay 20 en donde no coticé, pero sí gané intereses. Y ese dinero de intereses es extremadamente alto, y si lo dejas fuera de la fórmula, lo que estás diciendo es una mentira para que salgan números que confunden a la población. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando tú hablas de 20 años de cuota, de 30 años de cuota, de 25 años de cuota, estás hablando de cuántas cuotas dentro de tu vida que ibas a laborar, en donde estás todavía fuerte para trabajar, hiciste. Si tienes 12 cuotas dentro de esos 40 años, por ejemplo, que es lo que a un maestro normal le pasa, no de los que son temporales, él tiene pleno empleo y él va a tener unas jubilaciones en el sistema nuevo enormes, me explico. Pero si tienes dentro de los 40 años que nada más cotizas 6 cuotas por año, lo que estás diciendo es que tuviste años buenos y años malos. Y esos años buenos y años malos los tienes que tomar en cuenta, porque en los que capitalizas, eso obviamente lo necesita la ecuación, pero en donde no capitalizas porque de alguna manera no pudiste cotizar, ganaste intereses en la ecuación. Y eso es parte del cálculo que está mal hecho en todas esas tablas que se muestran por allí. Por eso yo le digo a la gente, el único garante a través de toda la vida y en todas las reformas que hace esos cuadros, que te hace los cálculos, se llama la Caja de Seguro Social y su Departamento de Prestaciones Económicas. Y ahora resulta ser que cualquiera que lee cualquier artículo, ahora se hace el que más de alguna manera conoce la ley y comienza a hacer cálculos totalmente equivocados. No sé con qué de alguna manera argumentos pueden sostener esos cálculos equivocados, pero si te fijas, nada más mandan un cuadro y no mandan la explicación. La Caja ha sacado sus cuadros con las fórmulas en el Excel para que todo el mundo vea cómo es que se hace más o menos los cálculos, pero eso no va a pasar mucho tiempo de desbancar todos estos cuadros que son hechizos y que no tienen la verdad, porque cuando salga en poco mi caja digital, cada quien va a poder ver su cálculo y ya se va a poder satisfacer sin necesidad de que le estén diciendo nada, porque cada uno de forma individual va a ver su cálculo y va a ver qué le están mintiendo. Bien, señor Dinomón, usted lo va a explicar en breve acá a través de esta tabla de Excel, y por eso vamos a hacer una pausa. Al regresar, la explicación para que todos podamos entender estos cálculos. ¡24 fueron las selecciones nacionales que participaron en la Copa del Mundo en 1994, donde Brasil la ganó por penales. 24. Este fue el número que utilizó Kobe Bryant en la segunda mitad de su carrera con Los Ángeles Lakers, donde ganó 2 de sus 5 anillos y fue el MVP de las finales de la NBA. 24. Novak Djokovic ganó su Grand Slam número 24 en el US Open del 2023, rindiendo homenaje a Kobe Bryant con su camiseta. El número 24 ha marcado historia y tú puedes ser parte de ella. Sintoniza Ser TV Deportes por la pantalla Tigo, Canal 24, la casa del deporte panameño.
Este fin de semana, Ser TV y Ser TV Deportes lo dieron todo. Desde la emoción del Campeonato Central Caribbean Cup de Karate 2025, pasando por las vibrantes finales del torneo Elevate Summer League de voleibol, hasta la intensidad del Ironman 70.3. Y como si fuera poco, también estuvimos presentes en la tradición y alegría del Festival de la Caña de Azúcar en PC. Todo gracias al profesionalismo y entrega del gran equipo humano y técnico de Ser TV. Deporte, cultura y pasión. Ser TV y Ser TV Deportes. Con la reforma de la Caja del Seguro Social, las pensiones se ajustarán al valor del costo de la vida de todos los años. Así las pensiones mantendrán el poder de compra. Ese es un beneficio para los pensionados. Gobierno Nacional, con paso firme. Así es mi país. Así es mi gente. Así somos. Ser TV. Este martes, a las 8 de la mañana, Ser TV y The Panama International Hotel School te trae De la mano del chef. Aprende con el chef e instructor Francisco Castro la técnica de cocina del sauté, método para cocinar alimentos en una sartén con poca cantidad de grasa. Esta receta es un pollo en la sartén con una salsa de hongo que vamos a hacer en la misma sartén donde cocinamos el pollo. Conoce al chef Reinaldo Rodríguez desde el restaurante Maral. En Masterclass, Roberto Jean-François, director de Educación Continua, nos explica uno de los seminarios ofrecidos en The Panama International Hotel School. Tenemos que tener los mejores profesionales formados y en formación. Prepara un delicioso cóctel 5 estrellas bajo la guía del profesor Victorino Arcia. De la mano del chef, este martes a las 8 de la mañana. En este verano, somos Ser TV. 3, 2, acción. ¿Qué tal, amigos? Soy Efraín Santiago. Y Elio de Gracia. Y estaremos con ustedes de lunes a viernes en A Media Mañana. De 10 de la mañana a 11 con invitados. Vamos a tener segmentos de salud, tecnología y muchísimas otras cosas más. Ya lo saben, por YouTube y por supuesto por Radio Nacional FM. No se lo pueden perder. Visitamos la feria de innovación tecnológica más importante del año. Lo que están viendo a mi alrededor es la grandiosa infraestructura de Huawei, que presenta su nueva tecnología para el 2025, principalmente la inteligencia artificial, que se está convirtiendo poco a poco en nuestro aliado principal. Un evento que reunió a más de 100,000 visitantes, más de 2.700 expositores. Conocerás cómo Huawei desplegó el potencial de la inteligencia artificial en Mobile World Congress. Acompaña a Gustavo Zurita desde Barcelona, España. Estamos pensando siempre en que el usuario esté muy cómodo con lo que está haciendo. Entonces él es siempre el centro de diseño para Huawei. Conectados este martes a las 8 de la noche. En este verano somos Ser TV. Yo pensaba a los 11 años, yo voy a ser alguien y yo voy a tener las condiciones económicas para ayudar a muchos niños aquí en el pueblo, porque las condiciones nuestras eran igual que los otros. No teníamos padre, mi madre muy pobre, 6 hijos, así que esa era mi ambición. Algún día ayudar a la gente pobre en Pedací. Sigo siendo la misma. Mireya Moscoso, la de Pedací, la campesina que salió, hija de Elisa y Plinio, y que fue esposa del hombre más maravilloso que ha tenido Panamá, Arnulfo Arias. Mireya, la fortaleza de una mujer. Pronto, por Ser TV. Hola, soy Gaby Ñazo y esta semana en ¿Qué Pifia? Conversaremos de las múltiples facetas de nuestra talentosísima invitada. En ese tiempo éramos el primer canal y éramos
el noticiero número 1. Me había llevado el cassette de Telemetro, me lo robé. Con orgullo puedo decir que fue el primer programa con una mujer en prime time. Me enamoré del cine y ahora estoy dedicada a hacer cine. He creado una banda nueva que se llama Gaby y los Rockeros. Estoy bastante activa. ¡Qué sorpresa y qué pifia con Gaby Ñazo! Y grandes estrellas y grupos rockeras de todos los tiempos. Mujeres al poder en ¡Qué pifia! Viernes a las 8:30 de la noche. En este verano, todos somos Ser TV. Estamos de regreso con más de este especial de la Ley 462 de la Caja del Seguro Social, Verdades y Mentiras. Y en estos momentos, el director general de la Caja del Seguro Social, Dino Mon, y también el ex subdirector y también asesor de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante, nos van a estar explicando a través de unas tablas cómo se hacen estos cálculos. Señor Dino Mon, le voy a preparar en estos momentos la pantalla para que usted pueda explicarle a la audiencia cómo se calcula estas pensiones. Vamos primero con usted. Sí, gracias. Los números no mienten. Los números son los que nos permiten a nosotros validar todas esas cosas que hemos hablado. Y tenemos un ejemplo que pido que lo pongan en la pantalla, sobre el cual vamos a conversar. En este ejemplo que nosotros estamos poniendo, para efectos de simplificación, estamos estableciendo un salario promedio de 1.000 balboas. Estamos poniendo años en el sistema, 40, una vida laboral de 40 años. Estamos poniendo distintos escenarios. Aquellas personas que trabajan 6 cuotas por año pagan 240 cuotas que equivalen a 20 años. Otro escenario que estamos poniendo son, dentro del mismo esquema de los 40 años de vida, alguien que trabaja 7 meses y medio, lo cual equivale a 300 cuotas en 25 años. Tenemos otro escenario de alguien que aporta 9 cuotas en promedio en los 40 años, lo cual equivale a 360 cuotas, que son 30 años. Y así sucesivamente tenemos personas que en los 40 años trabajan 10 meses y medio, que equivalen a 420 cuotas o 35 años, y uno final de las personas como los maestros que tienen los 12 meses en la vida útil de 40 años, que equivale a 480 cuotas o 40 años de contribución. Y es muy importante porque estos son los valores que nos van a nosotros permitir poder identificar las diferencias entre los distintos sistemas. Vamos a la primera columna, la columna Q, que es las personas que ahora mismo están en el sistema de beneficios definidos, mal llamado solidario. La nueva ley. La nueva ley, la ley 462. La nueva ley nos está diciendo a nosotros que aquellas personas que están 20 años en el sistema, pero 40 en la vida útil, durante 40 años trabajando, alcanzan con ese salario de 1.000 balboas una pensión de 440.81. En el siguiente escenario que tenemos, esa persona en la nueva ley que trabaja 40 años, en los 40 años trabaja 7 meses y medio en promedio, esa persona tiene una pensión de $551. En el tercer escenario, que trabaja 9 meses en promedio por año, tiene una pensión de 661. En la que tiene 10 meses y medio trabajando, tiene una pensión ganando 1.000 balboas de 771. Y aquellas personas, como los maestros, que tienen 12 meses de trabajo continuo en su vida útil, tienen una pensión de $881.63 mensuales. ¿Cómo se compara eso con el mixto, que es el valor a comparar efectivamente? Vamos a ver que para los mismos periodos, las personas que están en el estrato que preguntaba el profesor por internet, por remota, que trabajan 6 meses, en la ley 51 esa persona se jubila con 296.94 en el mixto
En el sistema de la ley 462 se jubila con 440.81, una mejora sustancial sobre la pensión. Para esas personas que trabajan 7 veces y medio en el sistema mixto, les toca una pensión de 390,70 centavos. Esa misma persona, en el sistema de la nueva ley, le tocaría $551. Aquellas personas que trabajan 9 meses en el sistema mixto, que le toca 492,28, en la ley 462 le toca 661 balboas. Aquellas personas que trabajan 10 meses y medio y ganarían en el mixto 601.67, en el nuevo sistema están ganando 771,42. Y aquellas personas que trabajan completamente, como los maestros, en el sistema de beneficio definido, un salario de 1.000 balboas, en el mixto tendrían una pensión de 718,88 y con la ley 462 tiene 881,63. Claramente, en cualquier escenario, la ley 462, para aquellos trabajadores del beneficio definido que se pasen, le ofrece una mejoría sustancial, o para aquellos que empiecen a trabajar en el 462. Esto demuestra pues de que la ley mejora la condición de más de 10.000 trabajadores de la educación que estarían en el sistema mixto y que no perjudique en lo absoluto a los que están en el sistema de beneficio definido. ¿Qué pasa con el beneficio definido? Porque es lo que está vigente para los que ya están en el sistema. Haciéndole el mismo ejercicio con escenarios de 40 años de vida útil, con trabajos formales de 20, 25, 30, 35 y 40, vemos que con la ley 51, con 6 meses promedio de trabajo y 1.000 balboas de cotización, el 60%, los 10 mejores años, serían 300 balboas. En el siguiente escenario serían 414, en el siguiente 543, el otro 689 y 850. Es decir, si comparamos aún la jubilación de la 51 con las que da la ley 462, todavía podemos ver que la ley 462 también presenta una situación de desventaja para los trabajadores. Es decir, este cuadro resumen nos permite ver que no es cierto que la ley 462 perjudica a los trabajadores. Al contrario, la ley 462, aún en las situaciones extremas de aquellos casos que no cotizan los 12 meses, sino fracciones, en el horizonte de vida de 40 años, permite obtener pensiones mejores para todos los trabajadores. Ese sería el resumen que después podemos ver paso a paso con algunos cálculos más detallados de cómo se llega a esos valores. Quizás es importante, doctor, recalcarle a la población esto que usted ha dicho con tanta vehemencia. Uno no trabaja solamente 20 años. Así ¿sí? es. Uno realmente está dentro del sistema, una vida laboral de 40. Este es un caso de un muchacho de 22 años que llega hasta los 62. Él va a tener una vida útil de 40. Lo que pasa es que hubo años que cotizó y años que no cotizó. En promedio, si queremos saber cuántos años cotizó y cuántos no cotizó, estamos diciendo que si cotizó en promedio 6 veces por año, en vez de 12 veces por año, cotizó 6 veces por año, 6 por 40 años de vida laboral le dio 240 cuotas. Y 240 cuotas equivale a que él, dentro de los 40 años de vida útil, cotizó 20 años de trabajo formal, que representan las 240 cuotas. El que cotizó 7 meses y una quincena en 40 años, en promedio por año, cotizó 40 por 7.5, eso da 300 cuotas. Y esos son 25 años de trabajo formal. Cuando hablamos del trabajo formal de 20, 25 años, no quiere decir que todos entramos a trabajar a los 42 años y 42 más 20 son 62, no, sino que en 40 años, dentro de esos 40 años de vida útil, cotizamos 20. Y los 20 que no cotizamos, el dinero que estaba ahí ahorrado siguió ganando intereses. Y esos intereses son los que no aparecen en las fórmulas que aparecen por allí, que
pululan en Internet y por eso efectivamente salen tasas que no son las correctas y dado ese tipo de desinformación estamos haciendo este cálculo. Si se fijan, las tasas que se llaman de reemplazo, que no es más que dividir la pensión entre el salario promedio de los mejores 10 años, que en este caso es lo mismo, porque como no hemos cambiado el salario siempre va a ser 1.000, efectivamente te va diciendo cuánto es el promedio que estás recibiendo. En este caso, la ley nueva te da el 88% de tasa de reemplazo, el sistema mixto el 59% y la tasa de reemplazo del sistema solidario es 60%. Y ustedes realmente se preguntarán, oiga, director, pero es que el 60% de 1.000 son $600, no son $300 como dice aquí. Y ahí es donde está el error. Son $300 porque tú cotizaste 6 cuotas por año de 1.000. 6 cuotas de 1.000 significa que cotizaste, en vez de cotizar los $12.000 por año, cotizaste la mitad. Y al cotizar la mitad son $500 y el 60% de $500 es $300. No es el 60% de 1.000, porque el 60% de 1.000 sería cuando cotizas toda la vida, ¿estamos de acuerdo? Pero como cuando cotizas toda la vida, cotizas 40 años, tú recibes el 60 por los primeros 20, pero vas recibiendo 1.25 por cada año en exceso a los 20 y por eso terminas recibiendo del sistema solidario el 85%. Pero ni siquiera en ese escenario la tasa que se llama de reemplazo del nuevo sistema resulta ser inferior. Si se fijan, en todos los casos es mayor a la que ofrece tanto el sistema de beneficio definido como ofrece la tasa del mixto. Y ahora nos vamos a desplazar un poquito en este cuadro porque pues parece mágico, ¿no? Al final siempre el sistema nuevo, y esto parece hechizo, es que el director nos quiso venir a mentir. Los que mienten no son otros, seguramente es el director, y nos está de alguna manera haciendo que los cálculos sean mejores en el sistema nuevo. No, es que esto no es mentir. Si nosotros de alguna forma hacemos el cálculo paso a paso, vamos a hacer el cálculo con 20 años de trabajo formal, es decir, que en los 20 años cotizamos la mitad del tiempo y la otra mitad no cotizamos, en promedio estamos cotizando 6. ¿Cómo se hace el cálculo? Aquí, en esta hoja que les vamos a dejar para que ustedes la compartan con todos los maestros, ustedes cambian el 1.000 y le ponen 700, el cuadro enseguida se mueve, ¿ok? Entonces, comenzamos con, ¿de dónde salen las 240 cuotas? De multiplicar la columna B, que son las cuotas promedio, 6 cuotas promedio. Él cotiza, o la persona cotiza por año, multiplicada por, efectivamente, los años que de vida útil él está en el sistema. 6 por 40 le da 240, que significa que dentro de los 40 años, ¿trabajó cuánto? 20 años de trabajo formal. ¿Cuál era el salario que esta persona ganaba por año? Esta persona por año estaba ganando un salario ¿de qué? De $6.000, no de 12.000. Y vamos a hacer este cálculo. Aquí pintando, y lo voy a pintar de otro color, vamos a pintarlo de este azulito, aquí. Y este es, digamos, el ejemplo del maestro, ¿no? Mientras que con 6 cuotas por año, tú tienes un salario de 6.000 por año, con 12 cuotas por año, tú tienes un salario de 12.000. Eso está clarito, ¿no? Entonces, basado en esos salarios anuales, es que se tienen que hacer los cálculos. Porque aunque el salario mensual es 1.000, no lo cotizaste por los 12 meses. Lo cotizaste por 6 uno y lo cotizaste por 12 el otro. Y como los cálculos la caja los hace anualizados, no es lo mismo un salario anual de 6 a un salario anual de 12. Entonces, si quisiésemos calcular cuál es la pensión del sistema mixto, que es la pensión que todo mundo debería calcular hoy día, porque ese es el que estaba vigente hasta antes de la ley 462, ¿cómo se calcula esa pensión? Primero, como ese sistema es una mezcla de un sistema solidario hasta los primeros $500 y del dólar 501 en adelante, lo que capitalices allí va a tu cuenta de ahorro individual. Eso se llama el primer pilar, que se llama solidario, y el segundo pilar, que se llama pilar de ahorro. Entonces hay que dividir cuánto de este salario anual de $6.000 te queda en el primer pilar y cuánto te queda en el segundo pilar.
Si tenemos salarios de $1,000 y cotiza 6 por año, quiere decir que los primeros $500 es el primer pilar. Por 6, ¿cuánto les da? 500. Por 6 cotizaciones por año les da 3,000. Y como tu salario anual es de 6, la diferencia de 3 a 6 te quedó en el segundo pilar. Es decir, en el primer pilar te quedan los primeros $3,000 de salario y en el segundo pilar de ahorro te van a quedar los otros $3,000. Quiere decir que tu cuota obrero patronal que te van a sacar para tu cuenta de ahorro no es sobre los 6,000, es sobre los 3,000 que quedaron en el segundo pilar, y con la fórmula solidaria te van a calcular tu pensión de este pilar. Ahorita lo vamos a ver. En el ejemplo de pleno empleo de un maestro, cotizaste 12 cuotas por año, son $12,000 de salario anual que tienes. Los primeros $6,000 son el salario del primer pilar. ¿Por qué? Porque $500 por 12 meses son $6,000. Y la diferencia 12 te queda en el segundo pilar. ¿Vamos? Entonces, hasta ahí vamos claro. Ahora, ¿cómo se calcula la cuota que te queda en el segundo pilar? Que es la que va a tu cuenta de ahorro. A ti te sacan el 15% de tu salario total. El 15% de $6,000 son 900. ¿Estamos de acuerdo? Y el 15% de $12,000 son 1,800. Eso es lo que dice aquí. 15 por la letra F o la columna F, 900. 15 por la columna F en el escenario de 12 meses de cuota son 1,800. Pero en el primer pilar, en el segundo pilar, perdón, que es lo que va a tu cuenta de ahorro, solo te capitalizan no el 15, te capitalizan el 10% de esas cuotas. Es decir, que por los $3,000 que están en la columna H, que cotizaste en el segundo pilar, el 10% de esos 3,000 son 300 que se acumulan en tu cuenta de ahorro en el caso de 6 meses de cuota, y en el caso de 12 son 600 que se acumulan en tu cuenta de ahorro. Entonces, con este ahorro que se va mes a mes en los meses que pagaste, capitalizando en tu cuenta, es que se determina tu pensión de la porción de ahorro. Y con lo que queda en el primer pilar solidario, se determina tu pensión solidaria. Como ya les dije, como el salario no cambia, el promedio de los mejores 10 años es el mismo salario. En este caso, 6,000 y 12,000. Y el promedio anual de los mejores 10 años del primer pilar son 3,000 y son 6,000. ¿Cómo se calcula la fracción de pensión que recibes del primer pilar? Como ya te dije, el 60% es la fórmula del sistema viejo que todos nos lo sabemos. El 60% del salario promedio de los mejores, ¿sí?, 10 años. ¿El 60% de qué salario promedio? De 3,000, ajá. Como son 20 años de cotización, nada más tienes el 60%. El 60 de 3,000 dividido entre 12 te da $150, ¿verdad? Y el 60% de 6,000 dividido entre 12 meses, 425. Te da, no 425. La trampa es que con 40 años de cotizaciones, porque aquí tuviste full empleo, ¿cuál es la tasa de reemplazo? El 85%, porque te dan 60 por los primeros 20 años y por los siguientes 20, 1.5 por cada año adicional. Eso te va a dar efectivamente el 25% que te hace falta. 60 más 25 te va a dar tu 85%, ¿no? ¿Ok? Entonces, el 85% de 6,000 dividido entre 12 te da $425, perdón, sí, de estos $6,000, perdón, en el primer pilar. Entonces, pero aquí no termina el cálculo del sistema mixto. Ya calculaste que la porción solidaria te da 150 cuando trabajas 20 años dentro de los 40. La porción solidaria, cuando trabajas 12 años, es decir, tienes pleno empleo, trabajas 12 meses dentro de los 40 años, te da 425, pero tienes que sumarle la pensión que sale ahora de la porción de ahorro que te quedó arriba. Y la porción de ahorro es cuánto da la capitalización al 4%, está hecho este ejemplo, de estos $300 que has aportado dentro del sistema 6 veces, de estos $300 en los 40 años. Son 28,507 lo que ahorras de estos $300 en los 40 años y 57,000 en el caso de 12 cuotas por año de lo que ahorraste sobre los $600 de aporte. ¿Y cuánto
¿cuánto compra de pensión estos 28 y estos 57 a la edad de 62 años? 146,94 mensual compran estos 28 y 57 mensual, perdón, 293,88 compras con estos 57 mil dólares al mes. Y si sumas 150 más 146 dólares, eso te va a dar 296, que es la pensión del sistema mixto, y te va a dar 718 cuando sumes 425 más 293, te da estos 718. Ya que aprendimos cómo calculamos las pensiones del sistema mixto, que vuelvo a repetir, es usando la fórmula que todos no sabemos para la parte que queda hasta los primeros 500 dólares y utilizando la fórmula de capitalización para lo que está encima de 500 dólares, aquí la hoja tiene las fórmulas para el que las quiera validar, encontramos nuestros valores de referencia del sistema mixto. Y ahora, ¿cómo calculamos la pensión del sistema nuevo? El que no es el mixto, sino que agarra todo lo que has capitalizado de todo lo que has aportado. ¿Y qué es lo que aportaste en total? Tú no aportaste en este sistema solo estos 300 dólares que aparecen ahí. Tú aportaste el 15% del salario correspondiente al total, que eran 6.000 en este caso, que son 900, y aportaste 1.800 en este caso, porque se te toma todo el aporte, no solo el 10%, sino el 15%. El ahorro que tienes bajo el sistema nuevo, en el caso de 20 años de trabajo formal dentro de los 40 años, te da 85.522, y el ahorro cuando has tenido pleno empleo, 171.000. Y si sacas cuál es el factor de pensionamiento por estos 85 que tienes aquí, que es 5.15 a los 62 años por cada 1.000, haciendo una regla de 3, si tengo 85.000 dólares por regla de 3, eso me da 440, y si tengo 171, esto me da 881. Así sale el cálculo, y aquí está la formulita que la pueden ver, y esto, comparado con esto, oye, tenemos casi, o sea, una cantidad importante de beneficio de pensión que sobre esta cantidad que entregaba el mixto, efectivamente es mucho mayor. Ahora, si tú fueses una persona que pertenece al sistema solidario, no tendrías que hacer el cálculo que está en amarillo. Tendrías que hacer, como el profesor Gómez aquí, el cálculo del sistema que está en rosadito aquí, porque él no pertenece al sistema mixto, él pertenece al sistema de beneficio definido, y cuando entra en mi caja digital, él necesita saber cuánto le daría el sistema de beneficio definido versus cuánto le da el nuevo sistema, ¿verdad? Entonces, él primero haría su cálculo con el sistema de beneficio definido global, que le da el 60% del salario promedio de los mejores 10 años. ¿Cuáles son los mejores 10 años en este caso, profesor? Como ya vimos, 6.000 dólares, ¿verdad? Como el salario no cambia, el promedio de los mejores 10 años de 6.000 sigue siendo 6.000. Si cambiara así, pero aquí lo hicimos más fácil para que no hubiese cambio, porque si no se enredan los cálculos, porque tiene que suponer cuánto fue la tasa de crecimiento del salario. Eso es tenemos un ejemplo completo para mostrar cuando cambia la tasa de incremento salarial. Pero si la suponemos igual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es el 60% cuando tienes 20 años de empleo sobre una vida útil de 40, ¿sobre qué salario? Sobre los 6.000. Dividido entre 12, ¿verdad? Entonces, el 60% sobre los 6.000 dólares de salario entre 12, como ya le dije, le da 300 dólares. Y el 85%, perdón, el 78.75, porque cuando trabajas 40 años, tienes 20 años al 60 y 1.25 por los otros 20 años, eso te va a dar 78.75%, te va a dar 78.75 por el salario promedio de los mejores 10 años, te da 689 dólares. En este caso, la pregunta que yo le haría, profesor, ¿se cambiaría usted de sistema? Pues claro, si el sistema actual, solidario, le da 300 y el nuevo sistema le da 440, claramente debería cambiarse. ¿Por qué? Porque además a un maestro no le van a bajar el salario, al contrario, le puede subir más. Entonces, en este caso, le conviene cambiarse porque el sistema nuevo le da una mejor pensión. En el caso de que el maestro cotice los 12 meses, fíjese, el sistema anterior, solidario, les daba 689 dólares.
el 78.75% de tasa de reemplazo. El sistema nuevo le da 771,42. Y le hago la misma pregunta. ¿Le conviene cambiarse? Sí, a usted sí le conviene cambiarse en este caso. Entonces llena su solicitud en línea porque va a tener la solicitud online y automáticamente dice, me quiero cambiar de sistema, queda registrado y basado en el sistema al que se cambió, se calcula su pensión cuando usted se jubile. ¿Queda claro? Entonces, con este cuadro y todos los cálculos que están aquí, ustedes pueden calcular el 100% de las veces. Si quieren poner aquí $700, ponen $700 y todo el cuadro va a cambiar y les va a dar acá las pensiones que sobre $700 pues tienen. Simple y llanamente cambiaron los valores, pero las tasas de reemplazo siguen siendo las mismas, ¿no? Okay. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejarlo en $1,000. Pero este, como que no es un ejemplo y no me voy a extender mucho en el otro, este no es un ejemplo típico. El ejemplo típico es, por ejemplo, de un maestro que entra, voy a hacer el ejemplo, a los 25 años de edad, se jubila a los 62 años y esta tabla refleja más el comportamiento de los maestros. Él comenzó ganando 688, después 726 mensuales y cotizaba 12 veces por año y así fue subiendo hasta que se jubila, bueno, suponiendo una tasa ya en la parte final de crecimiento salarial de un 1%. Esto es un caso real que tomamos de la base de datos de la Caja del Seguro Social y simple y llanamente lo que hicimos fue, lo proyectamos creo que desde aquí, desde el año 15 en adelante, al 1% cada año, porque pues no sabíamos cuánto van a ser los incrementos. Simplemente le pusimos un 1 porque pues nos dio la gana. No puede, si le ponen que no incrementa, pues le van a poner 1848 de aquí en adelante y ya el ejemplo se mantiene exactamente igual, pero simplemente era como referencia. Entonces, esta persona que va a tener toda su vida salarial con 12 cuotas, si hacemos el cálculo que acabamos de hacer, pues lo que hacemos es dividimos el salario de 8.255, ¿cuánto queda en el primer pilar? $6.000, porque 500 por 12 les da 6.000. ¿Y cuánto queda en el segundo pilar? La diferencia de 8.255 menos 6.000, esto es lo que quedó en el pilar de ahorro, ¿verdad? Y así sucesivamente lo vamos haciendo cada año, dividiendo el salario que queda en el primer pilar y en el segundo pilar. Y entonces, pues simple y llanamente, ¿cómo calculamos cuánto acumuló en el sistema de ahorro? Aquí se ve mucho más fácil que hacer formulita financiera. Agarramos el aporte como el 10% de la porción del salario que quedó en el segundo pilar. Como no tenía nada en la cuenta, porque acabo de iniciar, el interés fue 0, porque no, el interés es sobre lo que ya tenía en la cuenta de ahorro, pero el ahorro al final del año fueron 225 porque fue el aporte del año. Esos 225 pasan a ser el ahorro al inicio del siguiente año. Vuelvo a aportar, que es el 10% de esta cantidad que está aquí, pero me gané $9, que es el 4% de estos 225. ¿Y cuánto tengo ahorrado al segundo periodo? El ahorro inicial, más el nuevo aporte, más el interés, me da 505. Y así como en un estado de cuenta bancario llego a la edad de jubilación, que es a los 62 años, y tengo $113.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para esta persona, si yo quisiera calcular cuánto es la pensión del sistema mixto, ¿cuánto es la pensión? Calculo de lo que quedó en el primer pilar, el salario promedio de los mejores 10 años es 6.000. ¿Cuántas cuotas aportó esta persona? Aportó en promedio 37 años de cuota, que representa una tasa de reemplazo, una tasa basada en el sistema solidario del 81.25, el 60% por los primeros 20 años y por los 17 años siguientes el 1.25 le da 21.25 más el 60, 81.25. 81.25 por el salario promedio dividido entre 12 les da la pensión del primer pilar, y estos 113.000 que ahorró en el segundo pilar compran $583 para hacer una pensión total en el primero más el segundo pilar de 990,12. Esta es la pensión que él va a recibir del sistema mixto. ¿Y cuánto va a recibir del sistema nuevo? Hacemos el mismo cálculo, pero ahora con todo el salario y el 15% de aporte sobre el total del salario. Es lo mismo, llegamos a acumular $292.000 a la edad de jubilación y resulta ser que esos $292.000
compran 1.508 de pensión y esta persona recibiría del sistema mixto 990 versus una pensión del sistema nuevo de 1.508. Aquí terminaría el cálculo para una persona nueva, ¿ok? Bien, tenemos una pregunta, profesora. Tenemos una pregunta aquí de José Paredes, dice así. Mi esposa cumplió 57 años en febrero y metió los papeles. Al día que le llamó, puede escoger si se queda con la vieja o cambia a la nueva. Le calculan ahí mismo cuánto sería con la nueva para que escoja. Le calculan ahí mismo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere saber si ella se cambia del viejo al nuevo y si ahí mismo le calculan? Bueno, cuando esté a disposición, esperamos en una semana y unos cuantos días, que ya esté el sistema habilitado de Mi Caja Digital, ella va a tener un botón, ella va a acceder a la cuenta individual que ya está disponible para todos los asegurados en línea y va a tener un botón que le va a permitir calcular con todos sus aportes cuál es la pensión del sistema solidario y cuál es la pensión del sistema nuevo y ella puede tomar la decisión en ese momento de cambiarse o no. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Bien, luego, sí. Yo quisiera añadir algo a todo esto, que son los números puros del sistema, pero hay otras variables que es bueno que el público tenga presente y son las siguientes. Una de las críticas más duras que se hace al sistema de capitalización de ahorro personal es que las agencias administradoras de fondos de pensión se quedan con las utilidades, porque tienen comisiones muy altas que cobran. En este caso, el Estado financia el 100% de la administración del sistema. Es decir, todo lo que usted pone en el sistema va para usted. No le descuentan ningún costo de gestión en la proyección que estamos viendo. Y en segundo lugar, también debe tener presente de que el sistema que estamos proponiendo, que está en la ley, contempla un ajuste inflacionario para mantener el poder de compra del dinero en el tiempo. Es decir, la ley 462 no tiene los elevados costos que le imputan al sistema, porque la estructura que tiene, el Estado la está gestionando. 2, tiene el factor de corrección inflacionario, de manera tal de que los dineros están protegidos por la gestión del Estado a través de la Caja del Seguro Social. Bien. Profesora, yo puedo explicar algo más, no sé si lo pueden poner, que creo que es supremamente importante que el público lo sepa. Vamos a colocárselo por acá, señor director. Gracias. Fíjense, una persona puede preguntarse, pero si yo pertenezco al sistema de beneficio definido, como estaba diciendo la joven que preguntó, ¿qué pasa con mi pensión? Fíjense, el sistema de pensiones en este mismo ejemplo le otorgaría, bajo el sistema solidario, en este caso, una pensión mayor, 2.084,87. Y el sistema nuevo le otorgaría 1.336,74 y el sistema mixto 990. Supongamos que él no pertenece al sistema mixto. Si él pertenece al sistema de beneficio definido, él recibe 2.084. ¿Qué va a hacer? Se queda con el 2084. Claro. Él no le va a detrimentar su pensión. Entonces, si usted le da una pensión mejor, se queda con la que tiene. Pero lo que va a pasar es que el que entró en el sistema mixto no tiene esta opción. Así es. Al no tener esta opción, no puede estar hablando de una opción que no tiene, porque esto ya se murió y él no pertenece a ese sistema. ¿Qué hizo la ley? Estos 990 que le hubieran otorgado, si él se hubiera jubilado con la ley 51, miren cómo los mejoró a 1.336,74. Entonces, esto es lo que pasa con la nueva ley. Mejora las pensiones que tiene el sistema mixto, pero deja igual las pensiones que se tenían en el sistema de beneficio definido. Y si al hacer la conversión te conviene cambiarte, entonces, y solo entonces, tú tomarás la decisión de cambiarte y de avisarle a la caja que eso es lo que quiere. ¿Queda claro? Voy con el profesor Gerardo, que se mantiene vía Zoom, que también tiene una pregunta. Profesor. Buenas noches nuevamente. Se está hablando de mucho dinero, se está hablando de ese dinero acumulado, pero
vamos a hablar entre verdades y mentiras. Es el debate. Se ha dicho que los bancos privados son los que van a manejar esos fondos. ¿Quién nos garantiza a nosotros que esos fondos de la Caja del Seguro Social van a ser bien custodiados por estos bancos privados? Bueno, la verdad es que los bancos privados no van a manejar ni han manejado nunca efectivamente los dineros de la caja. Si hablamos entre verdades y mentiras, eso sería una mentira. La Caja del Seguro Social siempre ha manejado sus fondos. Que hace depósitos en bancos privados como lo hace hoy para ganar una tasa de interés importante para los asegurados, lo seguirá haciendo. No es que la caja no invertía parte de sus fondos en depósitos a plazo en bancos locales. Por supuesto, el 90% de los depósitos están en el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, pero parte de los depósitos también se utilizan los bancos locales que tienen el grado, obviamente, de inversión adecuado, el nivel de calificación de riesgo, y en ellos se disponen invertir fondos siempre. Así que lo que se está haciendo es lo mismo que se ha hecho toda la vida, y no es que los bancos privados son los que hacen esa inversión, es la propia caja la que deposita dinero allí, como en el Banco Nacional, para que en la mezcla de esos depósitos obtengan una tasa de interés mucho mayor para los asegurados. Bien, esperemos que haya sido claro las explicaciones que se han dado, y ya para culminar este programa vamos con la profesora Yasminet para que nos dé parte de sus conclusiones en el día de hoy. Profesora. Sí, muy buenas noches. Esperamos que este programa haya sido de gran beneficio para todos y que hayamos descubierto cuáles son las verdades, las mentiras, y es más bien un programa de docencia, ¿no? De dosificar, de clasificar, de leer un poquito más, de instruirnos más en esta ley y entonces hacer nuestra tasa de comparaciones. Los invitamos pues a que sigan leyendo la nueva ley y que continúen con ese ánimo y ese espíritu solidario, y también acordémonos que los estudiantes son primero. Gracias. Señor Bustamante. Bueno, quiero dar las gracias por la oportunidad de conversar con los educadores. Esperamos que las explicaciones que se han dado sobre cómo funciona el sistema haya disipado algunas de las dudas. Reiterarles que la Caja tiene como misión gestionar correctamente los dineros y que efectivamente el sistema está abierto, se dejan los modelos aquí para que ustedes los puedan ver, y como dijo el director, pronto estará habilitada la caja y cada uno de ustedes podrá hacer sus propias estimaciones. Así que de mi parte yo agradezco la invitación a este conversatorio. Señor director. Bueno, igual agradecer muchísimo el tiempo y todo el espacio para poder explicar y hacer docencia. Esto va a ser, obviamente, la dinámica en este primer año después de la reforma, el ir y explicar y explicar y explicar a toda la República. Pero fíjense, yo creo que llegó un momento en esta explicación en donde todos me perdieron, porque había mucho cálculo, había mucha hoja, Bueno, eso es, esto no es fácil, nadie dijo que es fácil. El que vea un cuadrito y crea que ese cuadrito es la explicación, tiene que saber que no es así. Nunca un cálculo de pensiones ha sido motivo de cálculo anterior a esto que hemos visto hasta este momento, que no lo haya hecho la Caja del Seguro Social. Por eso se necesita un ente responsable que direccione a la población hacia la mejor información y la más precisa con respecto a sus pensiones, y le pedimos a toda la población un poquito de calma, porque en 20 años no se han generado los estados de cuenta de ninguno de los 10.000 maestros que pertenecen al sistema mixto. Entonces, sí es importante que si en 20 años no se generaron, nos den una semana y media para poder terminar para ustedes todo lo que realmente ambicionamos darle, y que todo el mundo tenga la tranquilidad y transparencia que debe tener. De verdad, muchísimas gracias al Ministerio de Salud, a CERTV, a los maestros que nos acompañaron. Educación. Del Ministerio de Educación, perdón, a CERTV, a los maestros que nos acompañaron esta tarde, porque creo que este tipo de docencia es fundamental para realmente crear la paz social que todos los panameños necesitamos en estos momentos de tanto cambio, y que sepan que la Caja del Seguro Social siempre va a cumplir esa misión de estar allí para proteger de manera muy clara la salud y las pensiones de todos los panameños.
Le agradecemos a ustedes también de parte del Ministerio de Educación, a Caja del Seguro Social y a los docentes que nos acompañaron esta noche y a ustedes en casa también por estar pendientes y a todos aquellos que participaron a través de las redes sociales con sus interrogantes y esperamos que haya sido de beneficio para despejar algunas dudas. Gracias por estar con nosotros en este especial de la Ley 462 de la Caja del Seguro Social, verdades y mentiras. Que todos pasen una excelente noche. Que en este verano puedas contar la mejor de las historias. SER TV, Sistema Estatal de